Bueno, pues antes que nada me gustaría agradecer a Octavio por la invitación para hablar en esta sesión y mencionar que este es trabajo conjunto con Jess Banks, Archit Kulkarni y Nikhil Srivastava. Y bueno, hoy les quiero hablar sobre algunos resultados de matrices aleatorias que surgieron en el contexto de álgebra lineal numérica. Entonces, por un lado, les quiero mencionar resultados concretos que obtuvimos para ciertos modelos de matrices aleatorias. Y por otro lado, quiero también discutir un poco la parte algorítmica para decir de forma precisa en qué sentido se relacionan estas dos áreas. Bueno. Pues supongo que si están viendo este video no los tengo que convencer de que los eigenvalores y eigenvectores de matrices son muy importantes en las ciencias e ingenierías. Y el problema de calcularlos se le conoce como el problema de los valores propios. Entonces, este es un problema en análisis numérico y lo podemos formular como sigue. Dada una matriz diagonalizable A de n por n, encuentra una matriz invertible B y una matriz diagonal D, tal que A es igual a B de B inversa. O sea, básicamente diagonaliza la matriz A usando, por ejemplo, una computadora. Ok, entonces este problema es difícil por dos razones y estas son realidades inevitables. La primera es que las computadoras solo utilizan una cantidad finita de bits para representar los números reales, entonces las operaciones que realizan no son exactas. Siempre va a haber un error de redondeo cuando se ejecuten operaciones en una computadora. Y aunado a esto, lo que vuelve este problema complicado es que hay ciertas matrices cuyos eigenvalores y eigenvectores son muy inestables. Entonces, al tratar de diagonalizar una de estas matrices, lo que sucede es que estos errores de redondeo van perturbando poco a poco la matriz y como los eigenvalores y eigenvectores son inestables, aunque sean perturbaciones pequeñas a la matriz, pueden generar perturbaciones grandes a los eigenvalores y eigenvectores, que es últimamente lo que queremos calcular. Entonces, estas dos realidades se confabulan para convertir esto en un problema difícil. Y bueno, solo para darles un ejemplo, aquí tomé una matriz con esta estructura que ven aquí. Es una matriz, bueno, tomé una matriz de 100% y le pedí a MATLAB que calculara los eigenvalores de A y los eigenvalores de A transpuesta. Ahora, como las entradas son reales, usando álgebra lineal básica, podemos demostrar que los eigenvalores de A son iguales a los eigenvalores de A transpuesta. Sin embargo, MATLAB está dando resultados que son significativamente distintos. Y lo que está sucediendo aquí es que como A y A transpuesta fueron distintos inputs a MATLAB, el algoritmo decidió hacer operaciones distintas a estos inputs distintos y estas resultaron en errores de redondeo distintos que perturbaron a los eigenvalores de forma diferente para darnos esta discrepancia aquí. Entonces, bueno, esto es algo que inevitablemente sucede y lo mejor que podemos esperar es resolver este problema en un sentido aproximado, ¿ok? Y en análisis numérico, esta es como la noción correcta de una solución aproximada, es a lo que se le conoce como una aproximación hacia atrás. Entonces, para ser precisos, en esta plática vamos a discutir cómo resolver la versión hacia atrás del problema de los valores propios. Y esto se puede formular de la siguiente manera. Dada una matriz A de n por n y un parámetro de error delta mayor que 0, lo que queremos hacer es calcular una matriz B invertible y una matriz C diagonal tal que A menos B de B inversa en norma es menor o igual que delta por la norma de A. Entonces, bueno, si pensamos en qué está diciendo este enunciado, esencialmente nos está pidiendo calcular la diagonalización exacta de una matriz que es cercana a A.
y cercano es una noción relativa, entonces por eso aquí ponemos la norma de A. Entonces, bueno, ese es el problema concreto que queremos resolver. Y en el caso hermitiano, pues esto se resolvió en los 70s, entre los 50s y 70s hubo hubo mucha actividad en esta área y investigación al respecto, y se concluyó que si el input es hermitiano, entonces hay un algoritmo que resuelve este problema en esta cantidad de operaciones. Bueno, sin embargo, a pesar de la importancia práctica que también tienen las matrices no hermitianas, el resolver este problema en matrices no hermitianas, eh, pues es mucho más difícil. Y de hecho, aunque hubiera algoritmos que en la práctica funcionaran bien la mayor parte del tiempo, no había una demostración de que esto se pudiera, de que siquiera existiera un algoritmo que resolviera este problema de forma relativamente eficiente. Entonces fue en el 2015, en este muy buen trabajo de Armentano y otros, que se demostró que existe un algoritmo que resuelve este problema en tiempo polinomial, para ser precisos, en esta cantidad de operaciones. Ahora, quedaron algunas preguntas, bueno, varias preguntas abiertas porque en la práctica se había visto que en realidad parecía que el tiempo de ejecución era O de n cúbica y ellos obtuvieron n a la 10. Y también el hecho de que aquí haya un delta al cuadrado en el denominador es bueno, no, no es para nada práctico porque delta normalmente es un parámetro como 10 a la menos 10, 10 a la menos 20. Entonces, tenerlo de forma cuadrática en vez de logarítmica, que es lo que vemos aquí, pues tiene un costo muy grande. Entonces, bueno, nosotros trabajamos en este problema y, bueno, les puedo decir lo que demostramos. Entonces, asumimos acceso a una caja negra que multiplica matrices y para esta caja negra denotamos TMMDN, el número de operaciones que toma para multiplicar dos matrices. Por ejemplo, la caja negra puede hacer el procedimiento ingenuo, digamos, para multiplicar matrices, en cuyo caso le tomaría 2n cúbica operaciones, o sea, TMM sería 2n cúbica, pero lo hicimos de esta forma porque es más modular en términos de escoger qué algoritmo se usa para multiplicar matrices. Bueno, entonces demostramos que el problema de los valores propios se puede resolver en esta cantidad de operaciones usando este logaritmo de n entre delta a la 4 bits de precisión. Y bueno, solo comentar que hay algoritmos para multiplicación de matrices más sofisticados que se sabe que satisfacen que TMM es O de n a la 2.38 y algunos conjeturan que esto se puede reducir hasta arbitrariamente cercano a n cuadrada para cualquier epsilon. Pero bueno, las constantes en este resultado son bastante grandes, entonces para ver la mejoría, en realidad n tiene que ser muy, muy grande y para matrices, las matrices que normalmente se diagonalizan, estos algoritmos no muestran una superioridad clara con otros algoritmos más simples. Bueno, y la forma en que demostramos esto tiene dos ingredientes principales. La primera es la de matrices aleatorias, es un ingrediente probabilístico, y utilizamos que matrices que se han perturbado aleatoriamente con probabilidad alta van a tener eigenvalores y eigenvectores que son estables. Y de forma concreta, en la dirección de lo que se llama smoothed análisis, y de hecho esta es como una estrategia en el caso particular de diagonalización, esta es una estrategia que sugirió Brian Davis en el 2007, y la idea es la siguiente: si ustedes tienen un algoritmo EIG para diagonalizar matrices y
una matriz A que quieran diagonalizar, en vez de ejecutar AIK en A, lo pueden ejecutar en A tilde, donde A tilde es la matriz A, en donde a cada entrada la han perturbado un poquito de forma aleatoria, entonces esta va a ser como una matriz de ruido. Y la idea detrás de esto es que al final de cuentas solo queremos obtener una aproximación hacia atrás del problema de los valores propios. Entonces, si lo único que queremos es encontrar la diagonalización exacta de una matriz cercana a A, pues nos podemos mover tantito a una matriz cercana a A, que sabemos va a tener mejores propiedades en términos de estabilidad para los eigenvalores y eigenvectores. Entonces, bueno, ese fue el ingrediente 1. Y el ingrediente 2 tiene que ver con análisis de algoritmos. Y lo que hicimos aquí fue dar un análisis riguroso de la iteración de Roberts para calcular la función signo de una matriz. Pues para dar un poco de contexto, calcular la función signo es importante en varios algoritmos de álgebra lineal numérica, no solo en diagonalización. Pero en este caso particular nos interesaba porque es clave en el algoritmo de disección espectral de Beavers y Denman, que es el algoritmo que analizamos en nuestro trabajo. Ok, entonces antes de decirles los resultados técnicos que demostramos en matrices aleatorias, quiero introducir un poco de preliminares. Y en términos de preliminares, el concepto más importante de esta plática es el del pseudoespectro. Entonces, aquí está la definición. Dada una matriz n por n, el epsilon pseudoespectro de A es el subconjunto de los complejos, definido como los zetas, tal que z menos A inversa tiene norma mayor o igual que 1 entre epsilon. Entonces, la primera observación aquí es que el pseudoespectro es una generalización del concepto de espectro. En este sentido, cuando epsilon se va a cero, este lado se va a infinito, y entonces estamos preguntando por los zetas tales que esta norma se va a infinito. Cuando epsilon es cero, básicamente eso está preguntando cuáles son los zetas para los cuales z menos a es no invertible. Bueno, pues esos van a ser los eigenvalores de A, y tenemos que el espectro es igual a el cero pseudoespectro. Aquí tenemos un dibujo que representa el pseudoespectro. Esto me lo robé de este libro aquí, que es la mejor referencia para este tema. Y lo que es esto es una gráfica donde los ejes X y Y son el plano complejo. Esta es la función que se está graficando. Y el epsilon pseudoespectro de una matriz básicamente va a ser una función de nivel, va a ser cortar esta gráfica en algún plano paralelo al eje XY. Y bueno, estos picos que ven aquí son precisamente los eigenvalores de A. Entonces vamos a tener unas regiones alrededor de los eigenvalores de A. Y bueno, esta noción es importante en el contexto de estabilidad espectral porque el pseudoespectro tiene esta representación. Es la unión de los espectros de las matrices de la forma A más E, donde E corre sobre todas las matrices cuya norma es menor o igual que epsilon. Entonces, dicho de otra forma, lambda está en el epsilon pseudoespectro, sí, solo sí. Lambda es un eigenvalor de una matriz que está a distancia a lo más epsilon de A. Entonces, la región en donde podemos encontrar los eigenvalores de la matriz después de que hemos perturbado con una perturbación de tamaño a lo más epsilon. Entonces, en el caso normal, cuando A es normal, no es difícil demostrar que el epsilon pseudoespectro son discos de radio epsilon alrededor de los eigenvalores. Cuando es no normal, entonces las figuras que obtenemos pueden ser distintas, y sobre todo el epsilon pseudoespectro puede ser mucho más grande. Entonces, por ejemplo, en este caso, tenemos que todas estas componentes se conectan rápidamente, mientras que en el caso normal permanecen más pequeños.
Entonces, bueno, esto solo está resumiendo lo que acabo de decir. Para que los eigenvalores sean estables, necesitamos un pseudoespectro pequeño. Y en el caso normal, es fácil demostrar que el área del epsilon pseudoespectro es a lo más n pi por epsilon al cuadrado, donde n es, bueno, esto es lineal en n y cuadrático en epsilon. En contraste, si A es un bloque de Jordan, que es como el caso o uno de los casos en donde la inestabilidad es lo más grande posible. El área del epsilon pseudoespectro se puede mostrar que es de orden al menos epsilon a la 1 entre n. Entonces, para n grande y epsilon pequeño, esto va a ser muchísimo más grande que esta cantidad de, de aquí. Bueno, y para eso es para los eigenvalores, para que los eigenvectores sean estables, además de tener área pequeña al subespectro, también necesitamos que sus componentes conexas estén suficientemente separadas. Entonces, para darles un resultado concreto, definamos gap de A como la distancia mínima entre dos eigenvalores de A. Y lo que se puede mostrar es que eh, cuánto se mueve para épsilons pequeños, el desplazamiento de un eigenvector dado después de una perturbación de tamaño a lo más épsilon es de orden a lo más la raíz cuadrada del área del épsilon pseudoespectro dividido por este gap de aquí. Entonces, inversamente proporcional a gap y proporcional a la raíz cuadrada del área. Y bueno, lo que explotamos en el sentido de matrices aleatorias, lo que explotamos en el área de matrices aleatorias es este fenómeno al que nombramos escisión pseudoespectral. Y este es el mensaje principal de la plática dado en una imagen. Si ustedes tienen una matriz A y un parámetro gamma mayor que cero, que normalmente va a ser pequeño, y X es una matriz aleatoria con entradas independientes, bueno, lo que sucede es que si ustedes se fijan en el epsilon pseudoespectro de A, por ejemplo, aquí tenemos en tres niveles distintos, para tres epsilon distintos, el epsilon pseudoespectro, pues este puede ser muy grande porque la matriz puede tener ahí en valores inestables, pero después de que le añaden a esta perturbación aleatoria, lo que sucede es que los eigenvalores se dispersan, como en este caso. Aquí había uno con multiplicidad 10, aquí ahora son distintos y están espaciados, y el pseudoespectro se encoge. Entonces, por ejemplo, para este epsilon de aquí, antes era, o sea, las 10 componentes estaban como eh, empalmadas y muy grandes, y aquí están separadas y son mucho más pequeñas. Entonces, este es el fenómeno, y en términos concretos, Banks, Kulkarni, Mukherjee y Srivastava en el 2019 demostraron que si A es una matriz n por n y gamma es un número mayor que cero y Gn es una matriz de Ginibre compleja, o sea, con entradas independientes gaussianas complejas, entonces para toda región del plano complejo, el valor esperado del área del pseudoespectro en esta región está acotado por esta cantidad de aquí. Entonces, lo que hay que observar aquí es que importantemente es polinomial en n, de hecho un polinomio pequeño, y es también polinomial en 1 entre gamma, que es que estas son como las cosas, o bueno, la propiedad crucial que se requiere para nuestra aplicación. Y posteriormente demostramos, y aquí le pongo 2019-2022, porque en el 2019 obtuvimos un resultado que fue suficiente para la aplicación, pero recientemente nos dimos cuenta que hay una forma de obtener algo más óptimo y eso está en la nueva versión del paper. Pero bueno, demostramos que si A, gamma y N son como antes, entonces para todo t entre 0 y 1, la probabilidad de que el gap sea menor o igual a t gamma entre n a la 3 medios es menor o igual a t cuadrado. ¿Ok?
Entonces, por ejemplo, si toman, no sé, T que sea 1/n y n es grande, entonces con probabilidad alta el, el gap va a ser mayor que un valor que es lineal en gamma y polinomial en 1/n. Entonces es como en ese sentido parecido a lo que está arriba, pero diciendo algo del gap en vez del pseudoespectro. Entonces el primero nos dice que va a haber eigenvalores estables y el segundo nos dice que también los eigenvectores van a ser estables. Y en estas demostraciones se usó de forma muy fuerte que la matriz aleatoria fuera una matriz de Ginibre compleja, o sea, que tuviera entradas gaussianas complejas, pero posteriormente encontramos una forma de demostrar resultados análogos para cualquier perturbación con entradas independientes, siempre y cuando la distribución de estas entradas fuera absolutamente continua, ya sea soportada en los reales o soportada en los complejos. Y bueno, hubo un paper independiente de otros autores donde demuestran cosas similares y bueno, esa es la referencia. Ok, entonces para darles una idea de cómo se demuestra algo así, la clave en ambos casos, si uno está trabajando con el epsilon pseudoespectro o con el gap, es reducir el problema a estudiar las colas de los valores singulares de ciertas matrices aleatorias. Entonces les voy a dar un sketch de esta desigualdad aquí. Y es bastante simple, pero creo que la idea es muy padre. Entonces, bueno, la primera observación es que para cualquier matriz, bueno, el epsilon pseudoespectro se define aquí, o sea, solo copié la definición que había dado antes, y esto lo pueden demostrar que es equivalente al conjunto de los zetas, tal que el valor singular menor de la matriz z menos m es menor o igual a epsilon. Y esto se sigue de que la norma del inverso de una matriz es el inverso del valor singular menor. ¿Ok? Entonces, ustedes pueden describir el epsilon pseudoespectro en términos del menor valor singular de una matriz. Y lo que vamos a hacer ahora es decir, bueno, nos interesa saber cuál es el valor esperado del área de esta región. Entonces, pues para describir el área de esta región, vamos a integrar sobre B, que es una región que tomamos como subconjunto del plano complejo. Vamos a integrar la indicadora sobre Z de que este valor singular es menor o igual que epsilon. Entonces, o sea, esta igualdad básicamente se sigue de esta igualdad. Y bueno, tenemos una esperanza y una integral, entonces podemos aplicar Fubini. Cuando metemos la esperanza a la integral, estamos tomando la esperanza de una indicadora, entonces esa es una probabilidad. Y estamos integrando sobre Z la probabilidad de que esta matriz tenga un valor singular. Le puse sigma n, pero básicamente es lo mismo que sigma min. Bueno, ¿cuál es la probabilidad de que esto sea menor o igual que epsilon? Y hay una literatura muy grande en el área de matrices aleatorias sobre cómo se comportan las colas izquierdas de valores singulares. Entonces, en el caso de matrices complejas de Ginibre, esto está muy, muy bien estudiado y se puede demostrar que admite esta cota que pongo aquí. Y bueno, esta es una función constante que ya no depende de z, entonces, pues esto es igual a esta expresión por el área de la región. Y bueno, para demostrarlo más en general, lo que se requiere es una cota de esta forma, en el caso donde en vez de Gn tienen una matriz con entradas independientes, y esa parte es la parte, digamos, técnica más difícil de la demostración. Y similarmente, en el caso de GAP, hay trucos de álgebra lineal para reducir la probabilidad que se quiere acotar, reducirlo a un enunciado sobre valores singulares de matrices aleatorias de esta forma. Entonces, esos son como
los ingredientes principales en términos de matrices aleatorias. Y bueno, para concluir, quiero hablar un poco sobre la parte algorítmica. Entonces, aquí, como dije, analizamos la iteración de Roberts para obtener la función signo de una matriz. Voy a definir qué es esto. Entonces, la definición va así. Si A es una matriz de n por n diagonalizable, sea D más o respectivamente D menos la matriz diagonal que contiene los eigenvalores de A que tienen parte real positiva o respectivamente en D menos parte real negativa. Es decir, si diagonalizamos A, podemos organizar las entradas de la matriz diagonal en la parte que tiene los eigenvalores que están en el plano derecho en la parte derecha del plano complejo y los eigenvalores que están en la parte izquierda del plano complejo. Ya que hicimos esto, la función signo de la matriz A se define como esta matriz en donde las entradas diagonales de D más se reemplazaron por unos y las entradas diagonales de D menos se reemplazaron por menos unos. Y bueno, ¿por qué es relevante esto en el contexto de diagonalización? Pues observemos que si esta es la descomposición espectral de A, o sea, lambda i son los eigenvalores de A, vi son los eigenvectores derechos y wi son los eigenvectores izquierdos correspondientes a los lambda i. En el caso normal, vi y wi son los mismos, pero en el caso no normal pueden ser muy distintos. Entonces, podemos escribir la función signo como esta matriz de aquí. Esto se está sumando sobre los i's, tal que la parte real del lambda i es mayor que cero, menos esta matriz aquí en donde corresponde a la parte real menor que cero. Y estas matrices aquí son los proyectores correspondientes al espacio invariante, por ejemplo, en este caso, al espacio invariante eh, que está generado por los eigenvectores correspondientes a eigenvalores en la parte derecha del plano complejo y estos en la parte izquierda. Entonces, estos proyectores codifican estos espacios invariantes de la matriz A y por lo tanto, si tomamos estas matrices, que esto es como tomar una parte real y esto es como tomar una parte imaginaria, bueno, aquí obtenemos exactamente el proyector que mencioné para la parte positiva, este es el proyector para la parte negativa, y ya que tenemos eso, podemos usarlos para comprimir la matriz y reducir básicamente el problema ahora a dos problemas, pero de menor dimensión. ¿Ok? Y si seguimos iterando este proceso, vamos a terminar en matrices de uno por uno que van a corresponder a los eigenvalores de A. Entonces, esa es como la idea general. Y bueno, entonces el problema se reduce a calcular esta matriz, esta función signo de una matriz. Y para eso, comúnmente se utiliza la iteración de Roberts, que está definida de esta forma. Uno empieza con la matriz A, eso va a ser a cero, y después genera una secuencia recursivamente acá que está definida como un medio de AK menos 1 más AK menos 1 inversa. Asumiendo aritmética exacta y observando que por construcción los eigenvectores de AK siempre van a ser los mismos que los eigenvectores de A cuando se asume aritmética exacta, es decir, que no hay errores de redondeo, no es difícil demostrar que el límite de esta secuencia es precisamente lo que queremos. Porque si, por lo que mencioné, uno puede diagonalizar simultáneamente todas las matrices de la sucesión y se vuelve un problema sobre estudiar la dinámica de esta iteración en puntos en el plano complejo. Y aquí hay una animación. Estos circulitos azules representan los eigenvalores de la matriz A0 y conforme va avanzando la iteración, estos son los eigenvalores de A1, de A2, de A3, y como pueden ver, 1 y menos 1 son atractores de esta dinámica, y eventualmente los eigenvalores de AK se vuelven
o 1 o -1, y por eso es que esto converge a la función signo. Ahora, en aritmética finita, es decir, tomando en cuenta el error de redondeo, este análisis es mucho más difícil porque ahora la secuencia que tenemos no es precisamente la de la iteración de Newton, pero es una versión perturbada. O sea, este EK es lo que resulta del error de redondeo, y esto tiene como consecuencia que los eigenvectores de AK tilde no son los mismos que los eigenvectores de A. Entonces, lo que puede suceder es que poco a poco estos eigenvectores de AK tilde se van desviando de lo que eran antes, y si son inestables, entonces pues se pueden volver más y más inestables al cambiar, y potencialmente esto puede generar un error gigantesco en el output. Entonces, nuestro resultado principal en esta dirección es que si A tiene pseudoespectro relativamente pequeño, por ejemplo, y con componentes suficientemente separadas, por ejemplo, con este, lo que se obtiene con probabilidad alta después de perturbar A aleatoriamente, entonces esta secuencia aproximada converge a la función signo de una matriz que es cercana a A. Entonces, básicamente, que demostramos que la función signo se puede calcular aproximadamente con error hacia atrás a lo más delta en esta cantidad de operaciones. Y la idea principal aquí fue que en vez de pensar en la iteración de Roberts como una dinámica sobre puntos en el plano complejo, lo pensamos como una dinámica sobre el pseudoespectro, del cual teníamos algún control inicial por estos resultados de perturbaciones aleatorias. Y bueno, ya que lo ve uno como en la dinámica sobre el pseudoespectro, es más difícil demostrar cosas, pero también es más robusto, y tener versiones aproximadas de la iteración no afecta al resultado. Y bueno, solo decir que la herramienta teórica principal que usamos fue el cálculo funcional holomorfo, que a diferencia del cálculo funcional usual, se puede usar también para matrices no normales. Bueno, pues eso es todo, y espero que la plática haya sido interesante. Gracias.